Hola giradores, hoy no estoy en Barcelona ni frente a mi biblioteca, sino en la casa familiar de Reus. Reus es la ciudad natal de Antonio Gaudí, el arquitecto universal, de el general Prim, político, Joaquín Bartrina, el dramaturgo, María Fortuny, el pintor y así tantos creadores. De hecho se dice que Reus es una ciudad de emprendedores de la cultura. Pero hoy no hablamos de Reus, sino hablamos como siempre de creatividad. Recuerden que la última clase, por cierto, no estoy en una mesa, no estoy sentado en el sofá, es que me hundía, así que me senté en el suelo y aquí están mis padres y ese es su comedor. Y estoy perdiendo el micrófono, pero lo recupero rápidamente. Decía Mihaly que el ser creativo tiene una enorme energía física que se reproduce por fortuna en energía sexual, porque toda esa descarga de adrenalina, esa fuerza, esa eureka que gritamos, tiene que descargarse de alguna forma y una buena y activa y sana sexualidad es la mejor forma de manifestarnos. Dejo aquí el tema del sexo para no provocar más chanzas ni más humor. Pero sí que es cierto que Mihaly añade un segundo elemento, un segundo componente al tema de la sexualidad. Y dice exactamente así. En todas las culturas los hombres son educados para ser masculinos y descuidar y reprimir aquellos aspectos de su temperamento que la cultura considera femeninos, mientras que las mujeres son objeto de las expectativas contrarias. De hecho, el ser creativo escapa un poco del rol de género que predispone al hombre a sentirse autoritario, masculino y a hacer sentir a la mujer como segunda fuerza, como sumisa, etc. En muchas regiones, comunidades de España, de Italia, de países del este o de la América profunda, el ser femenino todavía es considerado un ser sumiso, que encuentra el sentido de su existencia en ser esposa de, cuando hoy por suerte la mujer gobierna empresas, gobierna naciones. Y la mujer creativa es una mujer que a veces es más dominante, más autoritaria que la mujer que no procede del mundo de la creatividad. De la misma forma el ser humano, hombre, es un hombre más sensible, un hombre más cercano, más familiar. Imbécil fue el que dijo que el hombre no podía llorar, por supuesto. Entonces me gusta mucho el hecho de que el ser creativo se escape un poco a esos roles de géneros tan cerrados. Si alguien piensa que no es cierto que la mujer sigue teniendo una consideración de objeto o sujeto de segunda, que vea ese documental fantástico del cual escribo la información de YouTube aquí en el canal, sobre el papel de la publicidad que ha convertido a la mujer en un ser vengado, por un ser machista, todo debido a las campañas y a los mensajes publicitarios de que la mujer tenía que estar en su casa mientras el varón llevaba el sueldo a su casa. Nueva característica de Mihaly, que dice que el ser creativo es un ser vivo, pero a la vez ingenuo, y cuando habla de vivo lo considera un ser espabilado. En efecto, ya se trató en su momento el hecho de la diferencia entre ser creativo y ser inteligente. ¿Qué es mejor, ser creativo o ser inteligente? Ser creativo, porque la creatividad siempre va en aumento. Ser inteligente, nacemos con un punto determinado en nuestra escala de coeficiente intelectual, puede, dicen los expertos, elevarse 1 o 2 puntos, pero de ahí no basta. Con lo cual, ser creativo siempre da mucho más juego que ser inteligente. Además, las personas muy inteligentes, como ya comentamos en su momento, son inflexibles, son cerradas, son un poco engreídas, se consideran que ellos tienen la gran ley del mundo, la gran verdad, y no son abiertas ni abiertos a otras consideraciones. Entonces, ser vivos, ser espabilados, ser intuitivos, ser abiertos, pero ser ingenuos, por supuesto el ser humano, el ser creativo, tiene derecho a tener dudas, a dudar, a crecer en la incertidumbre de a dónde va esa idea, a dónde va esa ley que está construyendo ese mecanismo, ese libro, ese proceso creativo de cualquier tipo de aplicación creativa. Un tercer rasgo paradójico se refiere a la combinación afín de carácter lúdico y disciplina o responsabilidad e irresponsabilidad. En efecto, el ser creativo es una persona, dijimos, muy disciplinada, muy responsable, pero que a la vez también, en el momento que termina su actividad, puede ser un poco irresponsable. Fijemos ese concepto de irresponsabilidad en términos más familiares. Una persona está terminando un libro, está terminando una composición y de repente sabe que tiene un encuentro familiar importante. Su familia está reunida en un restaurante y él está en ese momento buscando esa nota final, buscando la palabra final del libro, ese epifonema y no lo encuentra. Posiblemente va a llegar tarde, pero creo que hay que perdonárselo porque nada hay como la creatividad
Difícil es el proceso creativo cuando las ideas a veces se nos escapan o nos rehuyen, con lo cual ese carácter doble de ser responsable, de ser disciplinado, a veces también puede encontrarse con la cara opuesta de ser uno muy hecho a la suya o ser considerado que no tiene ni presta suficiente atención a los ritos familiares, cuando entre unos y los otros quien debería vencer siempre es el respeto por el ser creativo, que tampoco somos tantos. Recuerden que Do Comparato, un guionista brasileño, en uno de sus libros hablaba de que en el mundo solo hay un 4% de gente creativa y solo un 1% se dedica económicamente con beneficios a ello. Así que vamos a hacer, como dije en su momento, hacer crecer ese porcentaje. Otro punto: los individuos creativos alternan entre la imaginación y la fantasía en un extremo y un arraigado sentido de la realidad en el otro. ¿Qué significa esto? Pues que ciertamente, voy a hablar de mi caso personal como escritor, poseo, por suerte, por trabajarlo, porque mi cerebro es plástico, una gran capacidad de generación de ideas que también tienen ustedes, pero tienen que aprender a hacerlo, por eso están aquí, entiendo, pero que por otra parte también tengo pues unas facturas que pagar, un sentido de la realidad que me hace pensar a veces, oye, este libro va a funcionar, va a ser leído en el mercado, y un comentario que a mis compañeros de literatura catalana no les va a gustar mucho, pero es cierto, un escritor catalán puede llegar a las alturas de reconocimiento de otros escritores que no son catalanes, que pueden ser franceses o ingleses, españoles. Pues la realidad es que no. Nuestra lengua, como dijo Isabel Clara Simó, es una lengua de segunda. Claro que puede ser traducida, pero tiene muchos más problemas de ser traducida que no la lengua española, por razones que no vienen al caso. Entonces, uno quiere ganarse la vida bien con literatura, y la realidad le dice que no, que abandone ese tesón, esa autoexigencia, porque no va a llegar a ningún sitio. Hay una operación, hay un proceso de marketing de que Cataluña es un país pequeño, de forma que no va a ir más allá. Y repito que el proceso de traducción es un proceso que a menudo se nos escapa de las manos. Con lo cual, mucha imaginación, pero como estoy ahora sentado en el suelo, tocar de pies en el suelo para decir eso puede funcionar, esa novela va a gustar, ¿a dónde va a llegar? ¿Me van a invitar a festivales literarios internacionales por el hecho de escribir en catalán, lengua pequeña? En esa lucha es cuando el creador establece sus condiciones y su situación real. Último punto: las personas creativas parecen albergar tendencias opuestas en el continuo entre extraversión e introversión. El autor menciona otros puntos que definen al ser creativo. No estoy haciendo un resumen del libro, con lo cual les pido que tengan ese libro, que lo conviertan, como ya comenté, en su libro de cabecera, pues un libro fundamental para el desarrollo de nuestras ideas y para ser comprendidos para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué es lo que está diciendo cuando somos personas muy extrovertidas e introvertidas? Bueno, una persona como yo que escribe regularmente, diariamente, cuando uno está encerrado en su despacho, el que ustedes conocen de los primeros vídeos, pues uno descuelga el teléfono, cierra la puerta y se sumerge en su mundo, donde solo está él con sus ideas. Pero cuando abandona ese proceso, ese reciclaje creativo, ese espacio casi sagrado, ese templo creativo, una persona necesita pues un poco desfogarse, salir de ese silencio, de esa situación de aislamiento y ver mundo y relacionarse con los seres humanos y ser como cualquier otra persona, ¿no? Con lo cual el ser creativo siempre está fluyendo, flow, esa es la gran palabra, entre una situación de aislamiento, de soledad, de reflexión, de meditación y el mundo que nos lleva para vivir como cualquier otra persona. Seguimos otro día con más información del canal, cualquier crítica sea bien recibida, estoy aquí para ayudarles, insisto y termino, y gracias por estar aquí, por soportarme, y un saludo desde esa ciudad preciosa y maravillosa que es Reus. Conózcanla.